La primera hostia me cayó un domingo. No fue una pelea. No fue una discusión. Fue un puto gesto. Estábamos en la cocina. Ella, Lucía, estaba cortando tomates. Yo estaba sirviendo 2 cañas, una para cada uno, porque habíamos decidido comer en casa ese día. El plan era sencillo: paella de marisco, partidito por la tarde, y luego un paseo con la niña. Todo normal. De esos domingos tranquilos que parecen sacados de un anuncio de seguros. Hasta que me giré con las cervezas y vi cómo sonreía mirando su móvil. Pero no una sonrisa normal. Era esa sonrisa muda, esa de medio labio, con los ojos entrecerrados, como la que se pone cuando alguien te dice algo que te calienta pero no te atreves a reírte en voz alta. Y eso me jodió más que si la hubiese pillado follando con otro. Porque esa sonrisa no era para mí. No había sido para mí desde hacía meses, y en ese momento lo supe con una claridad que me dio náuseas. Ella no se dio cuenta de que la había visto. Guardó el móvil con esa rapidez torpe que tienen los adolescentes cuando sus padres entran al cuarto sin avisar. Luego me miró, fingió que no pasaba nada, y me dijo: ¿Le has puesto limón a la cerveza? Como si no acabara de notar que se le había escapado algo. Y yo, en lugar de preguntarle directamente, en lugar de tirarle el vaso o romperle el puto móvil, respondí: No. Te lo pongo ahora. Eso fue lo que hice. Puse el limón. Me senté. Comimos. Jugué con mi hija. Vimos el partido. Y todo ese día fue una obra de teatro donde solo yo sabía que el guión se había roto. Me pasé horas recordando esa sonrisa. No era nueva. Era vieja. Era la que me ponía a mí cuando empezábamos a salir. La que le vi una vez en la cama después de hacerle el amor por primera vez, desnuda y envuelta en las sábanas, con la cara iluminada por la luz del balcón. Y ahora se la estaba regalando a alguien más. Esa noche no dormí. No es una forma de hablar. Literalmente, no dormí. Me levanté 3 veces al baño sin ganas de mear, me quedé mirando el techo, y escuché su respiración tranquila como si ella no estuviera en la misma casa donde yo me estaba desmoronando. Me imaginé 1000 veces lo que estaría escribiendo, con quién, de qué se reía. Cada vez que el móvil vibraba, sentía como si alguien me metiera una aguja por el estómago. Era como estar en medio de un incendio, pero sentado en el sofá con cara de idiota. A la mañana siguiente, me levanté antes que ella y llevé a la niña al colegio. Le di un beso en la frente, la vi entrar por la puerta del cole con su mochila de mini, y sentí una tristeza tan brutal que tuve que sentarme en el coche a respirar hondo. Pensé: no puedo perder esto. Pero también pensé: esto ya está roto. Volví a casa y ella ya se había ido al instituto. Me senté en la cocina, encendí un cigarro, aunque había dejado de fumar hacía 3 años, y me hice la promesa de no hacer nada impulsivo. De no acusarla sin pruebas. De no montar el show. Yo no era de esos. Nunca lo fui. Siempre pensé que la confianza era como un cristal: si se rompe, puedes intentar pegarlo, pero ya no es el mismo. Y lo que vi el domingo fue la primera grieta real. Los días siguientes fueron raros. Ella estaba especialmente simpática. Como si supiera que algo había cambiado pero no pudiera ponerle nombre. Yo también fingí. Incluso me esforcé en portarme mejor, en parecer tranquilo, en preguntarle por su día como si no tuviera una bomba en el pecho a punto de estallar. Me convertí en un detective sin coraje para investigar, un tipo que sospechaba pero no quería confirmar nada. Porque confirmar era joderlo todo para siempre. Hasta que llegó el viernes. Ese viernes no pasó nada especial. No hubo beso raro, ni perfume nuevo, ni retraso. Pero yo no podía más. Salí a dar una vuelta solo,
Me senté en un banco del parque donde solíamos ir los tres, y me puse a mirar el móvil. No para espiarla. Solo para distraerme. Y entonces me di cuenta de una cosa. Lucía había dejado de subir fotos conmigo desde hacía casi 3 meses. Nada. Ni una. Solo fotos con compañeras del Insti, con su hermana, con nuestra hija. Y eso, en su mundo, en su universo de Instagram Stories cada 5 minutos, era raro. Antes ponía fotos de nosotros hasta viendo Netflix. Volví a casa. Me encerré en el baño y me miré al espejo. No sabía si estaba paranoico o si estaba empezando a abrir los ojos. Pero algo me decía que ya no era el hombre de esa sonrisa. Que había otro. Que, aunque no lo supiera aún, ya tenía sustituto. Y esa noche, al acostarnos, noté algo que no había sentido en años. Frialdad. Pero no de la que separa cuerpos, sino de la que separa almas. Y ahí, en esa cama, con la espalda de Lucía dándome la espalda, supe que el domingo no había sido el inicio. El inicio había sido mucho antes. Yo simplemente no lo había querido ver. A la mañana siguiente me desperté antes que Lucía. No era raro, suelo levantarme a las 7, aunque los sábados siempre me quedo un rato más en la cama. Pero ese día no. Ese día me levanté con el mismo nudo en el estómago que llevaba apretándome desde el domingo anterior. Me quedé un rato mirándola dormir. No lo hice por ternura ni por costumbre, lo hice porque necesitaba convencerme de que seguía siendo la misma persona con la que me casé. Su cara estaba tranquila, como si no pasara nada. Como si nuestra vida no se estuviera yendo a la mierda en silencio. No me gustó lo que sentí. Ni siquiera sabía qué nombre ponerle. Asco no era. Tristeza tampoco. Era más bien una decepción tan pesada que no se podía colocar en ninguna parte del cuerpo. Estaba ahí, flotando entre el pecho y la garganta. Cuando abrí el cajón de la mesilla para sacar mi reloj, vi su móvil cargando. Nunca dejaba su móvil sin clave, pero esa noche lo había olvidado desbloqueado. No sé si fue el cansancio, la costumbre o simplemente que ya no le importaba. No soy de los que revisan el móvil de su pareja. No lo había hecho nunca en los 14 años que llevábamos juntos. Pero ese sábado lo cogí. Sin pensar. Sin plan. Sin morbo. Solo quería saber. Lo desbloqueé. No fui directamente a WhatsApp ni a las fotos. Fui al calendario. Quería entender su rutina. Quería ver si algo no cuadraba. Tenía varias entradas en los últimos días, pero una me llamó la atención. El viernes por la tarde había anotado reunión nivel B2 y lo había marcado como evento personal, no laboral. Abrí los detalles y no había dirección, pero sí una nota, 17 horas, no olvides los apuntes y el perfume. Me quedé mirando esa frase sin entenderla del todo. ¿Qué coño tiene que ver un perfume con una reunión de nivel B2? Volví al menú principal. Entré en WhatsApp. Recién abrí la app, me apareció una conversación archivada. No llevaba su nombre, solo una letra, J. El primer mensaje era de él. ¿Vas a venir hoy, no? Me quedé con ganas del lunes. Ella respondió con un emoji de guiño y luego, hoy tengo excusa perfecta. A las 5 estoy ahí. Bajé rápido. Había fotos. No explícitas, pero lo suficiente para que me quedara claro lo que había entre ellos. Una de un café con 2 copas de vino al fondo, otra de un tobillo con una pulsera que le regalé yo hace años, y otra más de un espejo donde se veía su espalda en ropa interior. Todo sin contexto, pero el contexto lo ponía mi cabeza sin esfuerzo. No leí más. No me hizo falta. No me dolió. No en ese momento. Me dolió no haberme sorprendido. Porque eso era lo peor. Que lo había sabido todo el tiempo.
Lo que me destrozó fue haber tenido razón. Dejé el móvil donde estaba, me duché, me vestí y salí de casa sin desayunar. Me fui a casa de Iván. No le avisé. Toqué el timbre y cuando abrió, me miró con esa cara de esto va en serio. No me dijo nada. Me hizo pasar. Me sirvió un café y se sentó enfrente de mí. Lo miré sin saber por dónde empezar. Cuando abrí la boca, solo pude decir: Lucía me está poniendo los cuernos. Iván no se sorprendió. No se llevó las manos a la cabeza, no soltó ningún seguro. Solo preguntó: ¿Cómo lo sabes? Esta mañana vi los mensajes. Tiene una conversación archivada con alguien. Hay fotos, hay planes, hay frases. No es una sospecha, es un hecho. Iván respiró hondo. Tomó un sorbo de café y dijo lo que nadie quiere oír pero todo el mundo necesita. ¿Y ahora qué vas a hacer? No supe responder. Le dije que necesitaba pensar, que todavía no quería confrontarla porque no tenía claro si quería que se fuera o si quería entender qué la llevó a hacer esto. Iván no opinó. Solo dijo que estuviera tranquilo, que no tomara decisiones calientes. Estuve en su casa 2 horas, hablando de todo y de nada, como si eso pudiera curar algo. Al volver, Lucía ya se había duchado. Estaba en el sofá, viendo una serie con la niña. Me miró como si nada. Me dio un beso en la mejilla y me preguntó si quería que hiciéramos algo por la tarde. Le dije que no, que iba a salir otra vez. Mentí. Me encerré en el estudio. Pasé la tarde entera en el ordenador, no para distraerme, sino para revisar mi cuenta bancaria, nuestras facturas y entender cómo sería mi vida si decidía largarme. Descubrí que ella había hecho una transferencia hace 3 semanas a una cuenta que no conocía. No era mucho dinero, unos 200 euros, pero me extrañó porque era a nombre de alguien que no era ni familia ni amigo. Puse el nombre en Google. Era un tipo. Profesor de inglés. Academia privada. J. González. Ahí supe que el tipo de los mensajes era él. Me metí en su web. Vi una foto suya. Tendría unos 45 años, poco pelo, gafas. Nada especial. Ni guapo ni feo. Solo un tipo. ¿Eso era lo que ella había elegido? ¿Eso era lo que había arriesgado todo? Me sentí un imbécil. No por lo que había hecho ella, sino por haber creído que yo era suficiente. Cerré todo y bajé a cenar con ellas. Comimos tortilla y ensalada. Hablamos de cosas normales. Me reí cuando la niña contó algo del cole. Y por dentro, mientras masticaba, pensaba en que mi mujer había estado enviando fotos íntimas a otro mientras yo le preparaba la cena y le ponía el Netflix para verla juntos. Esa noche no me dormí al lado de una esposa. Me dormí al lado de una actriz. Y yo, sin darme cuenta, llevaba meses haciendo de figurante en una película en la que ya me habían cortado de la historia. Pasé el domingo entero con una calma que no era real. Era esa clase de calma que se siente antes de hacer algo que sabes que va a cambiarlo todo. No hablé del tema con nadie. Ni con Iván, ni con mi hermano, ni con mi madre. Nadie. A veces la gente cree que contar las cosas ayuda, pero en este caso no servía. Nadie podía arreglar esto. Lo único que me quedaba era decidir si quería vivir con la mentira o reventarla y asumir las consecuencias. Me pasé la mañana arreglando el coche, más por tener algo que hacer que por necesidad. Cada vez que oía su risa desde la ventana sentía un golpe seco en el pecho. Estaba ahí, haciendo como si nada. Jugando con nuestra hija, planchando ropa, mandando audios. Yo la escuchaba hablar con una naturalidad que me enfermaba. Esa voz que me había dicho te quiero tantas veces ahora era la misma que se reía con otro. El contraste era insoportable.
A mediodía salimos a comer fuera los tres. Ella propuso ir a un italiano que le gustaba y acepté. Pedimos pizza y vino. Me costaba mirar sus manos sin recordar las fotos. Ella hablaba de cualquier cosa, del trabajo, del calor, de lo cara que estaba la gasolina. Yo asentía, pero no escuchaba. Estaba esperando el momento. No sabía si hacerlo allí, en medio del restaurante, o esperar a que durmiera la niña. No sabía ni cómo empezar. Solo sabía que necesitaba mirarla a la cara cuando le dijera que lo sabía todo. Al final esperé. Aguanté hasta la noche. Cuando la niña se durmió, Lucía estaba en el salón doblando la ropa del día siguiente. Me senté frente a ella. No le dije nada al principio. Solo la miré. Ella notó algo. Se detuvo, dejó la camiseta sobre el sofá y preguntó: ¿Qué pasa? Tienes una cara rarísima. Respiré despacio y solté lo que llevaba masticando todo el día. ¿Quién es J? Se quedó en silencio. Ni siquiera fingió no saber de qué hablaba. Me miró sin parpadear. Tardó unos segundos en reaccionar. No sé de qué hablas. Claro que lo sabes. No me hagas perder el tiempo. Te estoy preguntando en serio, Lucía. ¿Quién es J? Trató de mantener la calma. Se cruzó de brazos. Un compañero del instituto. ¿Un compañero del instituto? ¿Y por eso le mandas fotos tuyas en ropa interior? Ahí cambió la expresión. Dejó de fingir. Ya no era miedo, era ira. Como si el problema fuera que yo hubiera entrado en su móvil. ¿Me has espiado? ¿Has mirado mi móvil? He mirado lo que tú dejaste abierto. Y me alegro. Así al menos ya no tengo que seguir haciendo el imbécil. Ella se levantó del sofá. Caminó por el salón sin mirarme directamente. No tienes derecho, Javier. ¿No tengo derecho? ¿A saber que mi mujer me está engañando con otro? ¿A saber que mientras yo llevo a la niña al colegio tú estás quedando con ese tipo en su academia o donde sea? No sé si te das cuenta de lo que dices. Hubo un silencio largo. Ella se detuvo frente a la ventana, mirando hacia afuera como si buscara una salida que no existía. Cuando habló otra vez lo hizo con la voz más baja, casi resignada. No ha pasado lo que crees. Entonces explícame qué ha pasado. Nos conocimos en una formación hace unos meses. Empezamos a hablar, a tomar café alguna tarde. Sí, hubo tonteo, pero nada más. Tonteo, le llamas. Muy bien. ¿Y las fotos? Eso fue una estupidez. Me sentí bien. Me sentí viva. Tú llevas meses sin mirarme, sin decirme nada, sin tocarme. Me he sentido invisible. No estoy justificando nada, pero al menos entiéndelo. Así que la culpa es mía. Perfecto. Siempre hay una excusa. No follamos porque estoy cansada, no hablas porque estás estresada, no me miras porque estoy distraída, y cuando por fin haces algo que te emociona resulta que es mandarle fotos a otro. Ella se giró, con los ojos húmedos pero sin lágrimas. ¿No te das cuenta, Javier? Todo se volvió rutina. Yo me levantaba, trabajaba, cocinaba, cuidaba de la niña, y tú solo estabas ahí, en silencio, cansado, con tu cara de no querer hablar con nadie. No me sentía deseada. Con él fue diferente, solo era hablar, reírnos. No planeé nada. No planeaste nada, pero lo hiciste. No me interesa si te reíste, si te sentiste viva o si te hizo sentir veinteañera otra vez. Lo hiciste, Lucía. Lo elegiste. Nadie te obligó. Hubo un momento en el que pensé que iba a confesarlo todo, que iba a llorar, pedirme perdón o algo así, pero no lo hizo. Se quedó callada, luego dijo con una calma que me dejó helado.
No estoy enamorada de él. Eso no mejora nada. Solo quiero que entiendas que esto no significa que no te quiera. No, significa que no te importa lo suficiente. Nos quedamos frente a frente. Podía oír la respiración de ambos. Era densa, pesada. Ella dio un paso hacia mí. No quiero separarme. No quiero romper la familia. Ya la rompiste. Podemos arreglarlo. No sé si quiero. Me fui al estudio y cerré la puerta. No quería verla más esa noche. No dormí. Escuché cómo se movía por la casa, cómo abría la puerta del cuarto de la niña, cómo volvía a la cama. A las 6 de la mañana salí de casa con el coche y conduje sin destino. Terminé en la playa del Malvarrosa. Me quedé dentro del coche mirando el mar, pensando en todo. No lloré. No podía. La rabia era más fuerte que la tristeza. Recordé cada excusa de los últimos meses, cada noche que dijo que tenía trabajo, cada vez que salió con sus amigas y volvió tarde. Todo encajaba. Lo que más me dolía era haber convivido con la mentira creyendo que era cansancio. No me sentía traicionado solo por el acto, sino por el tiempo. Por cada momento en que confié sin saber que ya estaba fuera de la ecuación. A media mañana volví a casa. Ella estaba en la cocina preparando el desayuno para la niña. No me miró. Yo tampoco la saludé. Cuando la pequeña se fue al colegio, Lucía se sentó frente a mí. Tenía los ojos hinchados. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. Todavía no lo sé. No quiero que esto se acabe. No digas eso ahora. Ayer te descubrí mintiéndome y hoy no quieres que se acabe. ¿Qué esperas que diga? Que lo intentemos. Que no tires todo por la borda. Lucía, tú lo tiraste hace tiempo. Yo solo estoy recogiendo los trozos. Ella se tapó la cara con las manos. No dije nada más. Cogí las llaves, salí al portal y me quedé ahí un rato sin moverme. No quería entrar ni irme. No sabía a dónde. Esa fue la primera vez que me sentí realmente solo, no por su ausencia, sino porque entendí que, aunque siguiera durmiendo en la misma cama, el matrimonio ya había terminado. Lo demás era cuestión de tiempo. Decidí que no habría gritos ni escenas en la cocina porque me conozco y sé que los montajes ruidosos solo sirven para dejar huellas emocionales que después no sabes cómo borrar. Lo que hice fue pensar cada movimiento con frialdad, como si organizara una mudanza, y poner en marcha un plan que no buscaba humillarla por deporte sino recuperar algo de dignidad y marcar un antes y un después de forma incontestable. No quería perder el control de mí mismo ni convertirme en un idiota que se deja llevar por la rabia, así que durante una semana me limité a observar, a recoger pruebas y a preparar un cierre práctico y certero, con el objetivo de que nadie pudiera decir más tarde que todo fue una invención mía porque, aunque doliera, prefería que todo quedara demostrado en papeles y fotos y mensajes, algo material que soportara la conversación y, si hacía falta, un proceso legal. Empecé por recopilar lo obvio y lo mínimo imprescindible, capturas de pantalla que había tomado aquella mañana, las transferencias que ella había hecho desde nuestra cuenta conjunta a una cuenta a nombre de ese tal J. Y los mensajes archivados que, por torpeza o por costumbre, ella dejó accesibles en su móvil aquella noche. No voy a explicar cómo accedí a ello porque no me interesa enseñar a nadie a invadir la privacidad de otro, pero lo que sí puedo decir es que no lo hice por placer, lo hice porque ya no podía soportar esa sonrisa en la cocina sin saber a quién se la estaba regalando. Con esos archivos en mi ordenador y en una memoria externa, llamé a un abogado que conocía de hace años por una gestión civil, le expliqué la situación en términos curtidos y sin florituras, y acordamos los pasos necesarios para protegerme legalmente y, sobre todo, para preparar la documentación que sustanciaría cualquier reclamación o, si hacía falta, la negociación de la ruptura. El abogado fue claro y profesional, me dijo que por ahora lo más inteligente era recopilar todo y no abrir la boca.
públicamente hasta tener un plan sólido, y yo le hice caso porque, aunque mi instinto me empujara a escupir la verdad en cada esquina, había aprendido que la impulsividad no arregla nada cuando hay niños y cuentas que pagar. Paralelamente reuní todo el material en carpetas físicas, imprimí mensajes, fotos y extractos bancarios, hice copias de correos y de conversaciones que demostraban la continuidad del asunto durante meses, empaqueté cada conjunto con etiquetas que indicaban destinatario y motivo, y fui preparando un listado de personas que, por proximidad emocional o profesional, necesitaban saber la verdad sin filtros. No lo hice para destruirla, lo hice para que la verdad existiera fuera de nuestra casa, para que si ella intentaba negar o maquillar la historia, hubiera testigos objetivos que verificaran lo ocurrido y para que mis hijos, si llegaba el momento, no tuvieran que reconstruir por su cuenta una historia llena de medias verdades. Cuando tuve todo listo empecé a decidir a quién debía llegar cada paquete, a sus padres, a su hermana, al director del instituto donde daba clase y a un pequeño grupo de amigos comunes que sabían lo suficiente como para sostener una conversación honesta. Empaqueté 20 copias, ni más ni menos, ninguna con intención de hacer espectáculo, solo para que la verdad dejara de ser solo una sensación mía y se convirtiera en un hecho compartido con quienes podían y debían entenderlo, y mientras hacía eso sentía una mezcla de alivio y vacío porque el alivio de la verdad siempre convive con la conciencia de que lo que rompes no es un objeto sino un tejido de momentos que ya no volverán. Llevé los paquetes a mensajería por la mañana temprano, fingiendo normalidad, y en el proceso me encontré con una calma impalpable que antes hubiera llamado fría y ahora entendí como necesaria para no convertir la venganza en un autocastigo. Antes de enviar nada paseé por la ciudad. Fumé un cigarro largo que no hubiese fumado en años y repasé cada destinatario en mi cabeza para asegurarme de que no estaba actuando por despecho sino por una necesidad real de terminar con la ficción. Esa misma tarde, cuando volví a casa, coloqué una carpeta cerrada con una nota sobre la mesilla de Lucía. No era nada teatral, no era una bomba, era lo práctico. Dentro había copias de lo que yo consideraba la documentación mínima y una carta simple donde explicaba que prefería no explicar en público lo sucedido pero que ella tenía la opción de aclararlo, pedir disculpas y asumir las consecuencias conmigo y con la niña, o callar y dejar que las copias llegaran a quienes ya se las había hecho llegar, y que yo no quería humillarlas sino dejar las cosas claras para poder, a partir de ahí, tomar decisiones serias sin vivir en una mentira. Ella me vio cuando me puse el abrigo, me miró con la cara de siempre y preguntó, ¿qué llevas? Sin elevar la voz, como si no entendiera la gravedad de mis movimientos, respondí con una voz contenida, nada que no debas ver, y lo verás cuando la leas. Me despedí y salí. La tensión que se queda en la casa cuando un secreto sale de su escondite es densa y dura más que cualquier discusión escandalosa, y esa noche, cuando los paquetes empezaron a llegar a destinatarios que no compartían entre nosotros la vida cotidiana, recibí llamadas y mensajes que iban desde la incredulidad hasta la rabia. Incluidos un par de mensajes de su madre que pedían explicaciones y una respuesta lacónica del director del instituto que anunciaba que quería hablar con Lucía en privado. Me senté en la cocina con un vaso de agua y no sentí triunfo, sino una especie de desgarramiento por lo que había que resolver a partir de ahí. Porque dejarlo todo al aire no era mi objetivo final sino el primer paso para construir una salida menos dolorosa para mi hija y menos caótica para mí. Cuando por fin hablé con Lucía cara a cara fue en la cocina, después de que llegara una de sus hermanas y se fuera con la mirada perdida. Ella me miró y, sin gritos ni lloros teatrales, dijo, ¿por qué? Y lo dijo con una voz que intentaba proteger algo de sí misma. Yo le expliqué, sin dramatizar ni pedir venganza, que cuando alguien decide engañar la alternativa no es necesariamente destruir todo, sino establecer con claridad los límites y las reglas de lo que queda, y le dije que yo no deseaba verla mal, pero que no pensaba seguir haciéndome el ciego. Ella no pidió perdón de manera convincente, no hizo promesas que yo creyera, y lo que siguió fue una negociación fría y triste sobre cómo
Íbamos a repartir las cargas prácticas de nuestra vida, una conversación donde yo pedía tiempo para pensar y ella pedía otra oportunidad que yo no estaba seguro de poder ofrecer ahora mismo. La venganza tangible que ejecuté no fue física ni espectralmente cruel, fue desvelar lo que estaba oculto y dejar que la responsabilidad cayera sobre quien la había creado, y cuando, días después, cambió la cerradura sin preguntarme y comenzó a devolver algunas cosas a cajas, comprendí que mi acción había provocado el efecto buscado. La vida común se desmoronó en términos cotidianos y, aunque yo había perdido la ilusión de la pareja, había ganado claridad sobre cómo iba a ser el siguiente capítulo de mi vida, y eso, incluso envuelto en una pena grande, me permitió empezar a planear sin trampas ni mentiras lo que vendría. La última conversación que tuvimos como pareja no empezó con gritos ni con reproches, sino con un silencio largo en la cocina, uno de esos silencios que te obliga a decir algo aunque no tengas ganas, porque si no hablas te ahogas. Lucía estaba sentada con las manos entrelazadas sobre la mesa, mirándome como si esperara que yo tomara la iniciativa, y lo hice, no porque quisiera arreglar nada, sino porque necesitaba saber cómo quería ella salir de esto. Si iba a enfrentarlo con algo de dignidad o si prefería seguir mintiendo hasta el final. Me senté frente a ella, apoyé los brazos sobre la mesa, y le pregunté sin adornos, ¿te arrepientes de lo que hiciste? Ella tardó unos segundos en responder, como si estuviera buscando la forma correcta de decir algo que no tenía arreglo. Me arrepiento de cómo lo llevé, de haberte hecho daño, de haber mentido, pero no me arrepiento de haberme sentido viva otra vez, aunque haya sido por una vía equivocada, contestó, y no hubo dolor en su voz, solo una mezcla de resignación y defensa personal que me resultó difícil de tragar. Eso significa que volverías a hacerlo si las circunstancias se repitieran, le dije, y ella agachó la mirada, como si entendiera que lo que acababa de decir borraba cualquier intento de reconciliación. No lo sé, respondió. Y esa fue la primera respuesta honesta que me dio en semanas. No hizo falta decir más para que los dos supiéramos que ya no había futuro juntos. Lo que vino después fue más parecido a una reunión de trabajo que a una despedida emocional. Hablamos de la niña, del colegio, de los turnos, de la casa, de la cuenta bancaria. Decidimos mantener la estabilidad de la niña a toda costa, alternar los días según nuestras jornadas laborales y dejar que siguiera en su habitación sin tocarle nada, como si su vida no tuviera que cambiar por culpa de nuestras miserias. Fue una conversación difícil no por lo que decía, sino por el tono frío y práctico con el que nos tratamos, como si fuéramos dos desconocidos intentando cerrar una operación comercial. No hubo lágrimas, ni abrazos, ni intentos de consuelo. Solo acuerdos. Ella me dijo que había encontrado un piso pequeño cerca del colegio y que se mudaría en 2 semanas. Yo acepté quedarme en la casa por ahora, aunque no descarté venderla más adelante. Dividimos los gastos con una fórmula que a ambos nos parecía justa. Hicimos cuentas como 2 socios que disuelven una empresa. Cuando acabamos, ella se levantó, me dio las gracias por no haber hecho esto más difícil, y salió de la cocina. Escuché cómo se encerraba en el baño y me quedé solo mirando la taza de café ya fría, pensando en cómo se desmorona una vida sin que nadie levante la voz. Durante los días siguientes la convivencia fue tensa pero civilizada. Compartíamos el mismo techo pero ya no la misma rutina. Cada uno hacía su vida sin intervenir en la del otro. Yo preparaba a la niña por las mañanas, ella la recogía por la tarde. Por las noches cenábamos por separado. La niña notaba algo, por supuesto, pero nosotros hacíamos un esfuerzo sobrehumano por no dejar que nos viera enfrentados. Lucía dormía en la habitación de invitados. Yo seguía en nuestra cama, aunque ya no olía a ella, lo cual me resultaba extrañamente tranquilizador. La comunicación entre nosotros se redujo a lo indispensable. Hablábamos solo de logística, horarios, colegio, visitas al pediatra. Todo lo demás estaba muerto. No había interés ni curiosidad ni deseo. Una noche, después de cenar, ella me pidió hablar unos minutos.
Me senté frente a ella en el sofá, esperando lo típico, alguna modificación del acuerdo, una queja, un reproche. Pero no fue así. Me miró seria, sin dramatismo, y me dijo, he estado pensando en todo lo que pasó, y creo que lo mejor sería que fuéramos sinceros con nuestros amigos y con la familia, que no dejemos que cada uno invente su versión. Me sorprendió. No porque fuera una mala idea, sino porque hasta ese momento ella había esquivado toda responsabilidad pública. ¿Vas a contarles la verdad? Pregunté sin esconder el escepticismo. Sí, lo que hice no tiene justificación, pero al menos puedo hacerme cargo de ello sin esconderme detrás de excusas. Me pareció justo. Le dije que estaba de acuerdo. Y durante ese fin de semana cada uno habló con su parte. Ella con su hermana, con sus padres, con sus amigas más cercanas. Yo con mi hermano, con mis padres, con Iván. No buscaba apoyo, solo claridad. No quería que nadie pensara que yo era el que se había ido o el que había dejado de intentarlo. Quería dejar claro que esto no fue una decisión mutua. Fue una consecuencia. Y así lo dije. Nadie me ofreció soluciones, ni falta que hacía. A esas alturas lo que más valoraba era que no me trataran como un enfermo ni como un mártir, solo como alguien que había tomado una decisión dolorosa pero inevitable. La última conversación la tuvimos una mañana de lunes, antes de que se fuera al trabajo. Había preparado su maleta durante la noche. No me pidió ayuda ni yo me ofrecí. A las 7 estaba vestida, lista para salir. Se acercó a la cocina, donde yo estaba preparando el desayuno para la niña, y me dijo en voz baja, gracias por no hacer esto peor. Sé que podía haber sido mucho más destructivo. Me apoyé en la encimera y la miré. No lo hice por ti. Lo hice por mí. Porque no quiero convertirme en alguien que guarda rencor y arrastra odio. Ella asintió con la cabeza, miró hacia el pasillo y dijo, cuídate. Tú también. Y eso fue todo. No hubo abrazo, ni lágrimas, ni mirada final. Salió por la puerta con su maleta y cerró detrás de sí sin hacer ruido. Yo me quedé un momento mirando la taza de la niña, que tenía su nombre pintado en colores. Respiré hondo, y seguí con la mañana como si todo fuera normal, porque en ese momento entendí que ya no había marcha atrás, y que a partir de ese instante empezaba una vida nueva, sin Lucía, pero con algo de paz que hacía tiempo que no sentía. Los días posteriores a su marcha fueron extraños, no en el sentido sentimental de echarla de menos o sentir vacío en la casa, sino por la sensación constante de reajuste que me acompañaba desde que me despertaba hasta que me acostaba, como si cada rincón del piso tuviera que readaptarse a la nueva configuración donde solo estábamos mi hija y yo, sin la figura de Lucía rondando en segundo plano con sus rutinas, sus llaves sobre la mesa o sus frases dispersas al pasar por el pasillo. La niña notó el cambio como es lógico, no preguntó directamente al principio pero se le notaba en los silencios más que en las palabras, y yo tampoco tenía prisa por explicarle nada más de lo necesario, así que cuando llegó el momento, una tarde después del colegio, le conté que mamá y yo habíamos decidido vivir en casas separadas porque ya no nos llevábamos bien, que no era culpa de nadie y que seguiríamos siendo sus padres igual que siempre. Me miró sin decir nada durante unos segundos y luego preguntó si ella tendría que cambiar de cole, a lo que respondí que no, que todo seguiría igual en su vida salvo que ahora dormiría algunos días conmigo y otros con mamá. Asintió y siguió coloreando, y yo entendí que esa era su forma de gestionar lo que no podía comprender del todo, pero también me hizo sentir que algo estaba funcionando bien dentro del desastre. A nivel práctico, la rutina se volvió más sencilla y más pesada al mismo tiempo. Cocinaba todos los días, ayudaba con los deberes, organizaba las mochilas, lavaba la ropa, todo sin sentir que alguien me iba a dar el relevo, pero también sin esa tensión invisible que había entre nosotros los últimos meses, sin la presión de tener que fingir que todo estaba bien delante de una persona que sabía que estaba mintiendo.
Lo que me sorprendió fue que no sentí tristeza real por la ruptura en sí, lo que me dolía era la forma en que había sucedido, cómo se había degradado todo sin que yo me diera cuenta a tiempo, cómo había dejado pasar señales por comodidad o por miedo, y cómo ella había tenido la opción de hablar conmigo y en lugar de eso eligió otro camino. Pero el daño ya estaba hecho, así que me centré en no prolongarlo más. Una tarde recibí una llamada de su hermana. Me sorprendió porque no teníamos trato habitual más allá de los cumpleaños o reuniones familiares puntuales. Me preguntó si podía pasarse un momento a hablar conmigo. Acepté, aunque no me apetecía demasiado. Cuando llegó, me dijo que no venía a hablar de Lucía, que ya sabía lo que había pasado y que no pretendía justificarla, pero que le parecía importante agradecerme cómo había manejado todo, sobre todo por el bien de la niña, porque según ella, Lucía no había sido capaz de asumir del todo la magnitud de lo que había hecho y que si no fuera por cómo lo había enfrentado yo, la situación habría terminado siendo mucho más desastrosa. Le respondí que no buscaba ningún reconocimiento, que hice lo que consideré correcto para evitar daños mayores y que no tenía ninguna intención de prolongar esto en el tiempo. Me preguntó si tenía intención de rehacer mi vida sentimental y le dije que no era una prioridad, que ahora mismo estaba centrado en adaptarme a mi nueva realidad y en proteger la estabilidad emocional de mi hija. La conversación fue breve, respetuosa, y cuando se fue me quedé con la sensación de que al menos una parte de su entorno entendía que esto no fue un simple enfado matrimonial, sino una traición real que exigía consecuencias claras. Pasaron los meses. Nos adaptamos a la nueva vida. Hubo días más difíciles que otros, momentos incómodos cuando cruzábamos información por la niña, o cuando ella venía a recogerla y fingíamos normalidad, pero en general la distancia ayudó a enfriar los restos de tensión que quedaban. En ningún momento volvió a insinuar que quería volver, lo cual me pareció inteligente por su parte. Yo tampoco sentí en ningún momento el impulso de volver atrás. Hubo alguna noche en que me costó dormir, no por extrañarla, sino porque mi cabeza repasaba una y otra vez los errores de ambos, buscando entender en qué momento se rompió la conexión, y aunque podía identificar muchas cosas, no encontré una razón clara. A veces las parejas simplemente se erosionan, y cuando uno no tiene el valor de enfrentar lo que siente, hace lo que hizo ella, busca fuera lo que no se atreve a pedir dentro. No la odio, ni siquiera me considero un hombre dañado por esto. Me considero alguien que aprendió demasiado tarde que el amor no se sostiene solo con costumbre, y que no puedes mantener una relación cuando la otra persona ya ha desconectado emocionalmente. Hace poco, en una reunión de padres en el colegio, me crucé con ella. Hablamos unos minutos sobre un proyecto escolar y luego me preguntó cómo estaba. Le respondí con sinceridad, estoy bien, tranquilo. Ella asintió, no dijo nada más, y se fue. No fue un momento especial ni incómodo. Fue simplemente otro recordatorio de que ahora éramos dos adultos que compartían una responsabilidad, pero no una vida. Y eso, aunque al principio me parecía duro, ahora me resulta natural. Una noche, después de acostar a la niña, me senté solo en el salón con una libreta donde había ido anotando pensamientos durante todo este proceso. No lo hacía como terapia, sino como una forma de ordenar lo que sentía. Leí algunas páginas, repasé frases que había escrito en caliente y otras que salieron en días más tranquilos. En una de ellas había escrito, no quiero que esto me defina. Cerré la libreta y supe que había llegado a una etapa nueva, una en la que no era el hombre al que le pusieron los cuernos, sino un padre, un profesional, un tipo que había atravesado una experiencia dolorosa sin perder el control, y que ahora podía mirar hacia adelante sin necesidad de vengarse más, sin miedo a repetir errores, y sobre todo sin necesidad de una validación externa para sentir que había hecho lo correcto. Hoy, cuando la niña me preguntó si mamá y yo nos llevábamos bien, le respondí que sí, que nos respetábamos y que eso era suficiente. Y cuando me abrazó antes de dormir, entendí que, aunque mi matrimonio había terminado, lo que realmente importaba seguía intacto.
Eso es lo que me llevo de todo esto. Y con eso me basta.